Crispín nació en un mullido y caliente nido de musgo bajo un puente. Tuvo 3 hermanos, pero a Tordín, su hermano más travieso, lo cazó el gavilán el día antes de que Crispín emprendiera viaje para conocer mundo. Estaba ya Crispín fuerte, y sus padres le habían dicho que tendría que ir pronto a emanciparse. Era ya agosto. Sus primos, los mirlos comunes, correteaban por los prados en busca de lombrices. Sus amigos y vecinos los chochines andaban como alegres ratones entre las zarzas, y los ruiseñores cantaban hasta levantar dolor de cabeza. Por entonces, pandillas de niños se bañaban en el río, y Carolo, el Martín pescador, advirtió de que no se pusiera al alcance de los chavales, pues alguno tenía su peligro, pero Crispín gustaba de ir tras de ellos, pues los chavales, acostumbrados a revolver piedras y hacer presas, solían poner muchas gusarapas y maravallos, que como buen mirlo acuático que era Crispín, era su alimento preferido. Esos pequeños lepidópteros que hacen un pequeño tubo y que hacen ahí se van criando pegados a las piedras y que tanto gustan a las truchas. Tiempo después, Crispín decidió bajar el río abajo. Le habían hablado del mar. Crispín ya volaba con soltura y fuerza, río arriba, río abajo. Algunas veces le pagaba pasadas a la nutria, que guarecida en un tronco o sobre alguna peña terminaba de devorar algún pez. A la nutria esto la irritaba mucho y algunas veces Crispín le llegó a rozar la oreja a la reina del río, a la nutria, lo que le costaba grandes regañinas por parte de sus padres. Crispín, como buen mirlo acuático, ya era hábil, zambulléndose, nadando y volando debajo del agua en busca de sus presas. Pronto comenzó a bajar el arroyo de Arbas hasta dar al Narcea. En el río Narcea conoció la garza real y tuvo largas charlas con ella, pero cuidaba mucho de acercársela demasiado, pues la había visto un amanecer como trincaba un pajarillo. Esta garza tenía mucho mundo y le habló largo y tendido de lo que podía encontrar río arriba, río abajo. Conocía el embalse y conocía a las gentes ribereñas. Por aquel entonces le dijo que se apartase un poco de la gente que viese con armas, pues ella tenía en algunas partes de su cuerpo todavía los perdigones que a punto estuvieron de costarle la vida. Le habló del cormorán y le dijo que lo encontraría en el embalse de Pirotuerto. Y allí se dirigió Crispín, en travesuras y veloces vuelos entre sauces y alisos, peñas y brezos, pegando volteretas y ciñéndose al agua. Algunas veces asustaba a los chavales que bajaban en piragua. Alguno incluso intentó darle con el remo, pero esto a Crispín le divertía un montón. Ya en el Narcea, Crispín pasó toda una mañana observando un pescador de caña. Le intrigaban aquellas maneras, aquella larga vara, intentando sacar las escurridizas y esquivas truchas del río. Estuvo a punto, menos mal que se lo había advertido Carolo, el Martín pescador, pero estuvo a punto de comer la mosca que utilizan los pescadores de cebo. Esto le hubiese costado la vida. Para luego seguir camino río abajo, hasta el embalse de Pirotuerto. En el embalse de Pirotuerto vio aquel pájaro grande negro, parecido a un cuervo, y se acercó a él. Sin duda ese tenía que ser el cormorán. El marino cormorán que sabía de mucho mundo y que conocía el mar. Él le hablaría del mar y le iría guiando en su camino. Se acercó a él. No tenía cara de mala persona. Así que entablaron conversación, largo y tendido toda una tarde. El cormorán le habló mucho del mar. Le dijo que habían cambiado mucho las cosas y que prefería haberse ido río arriba, que la competencia con las gaviotas era muy grande y que prefería la vida tranquila del río Narcea. El viejo cormorán díjose que se llamaba Julián y le contó al pequeño mirlo acuático cómo había perdido los 10 amigos que le habían acompañado desde el mar río arriba. Habían ido en busca de tierras mejores, prometidas por los numerosos embalses que estaban algunas veces cuazados de peces. Pero uno tras otro habían ido cayendo los amigos de Julián el cormorán en cualquier recodo del río a base de tiros que venían desde la maleza. Así que Julián ahora estaba desconfiado y en cuanto veía una sombra asomarse por los alisos, corría a zambullirse o echaba vuelo a lo más espeso del bosque.
Todo esto lo comprendió bien el pequeño Crispín. Y Julián el cormorán, cuando se estuvo anocheciendo ya el día, le presentó a los cangrejos americanos, esos pequeños cangrejillos rojizos que eran inmigrantes americanos. Julián el cormorán le contó que muchos años antes ya los había traído algún pescador humano y los había soltado allí. A las truchas les venía bastante mal, pues comían sus puestas. Pero bueno, a la reina del río, a la nutria María Luisa, le estaban viniendo bastante bien, pues le gustaba mucho de alimentarse de ellos. Después de hablar largo y tendido con Julián el cormorán, Crispín siguió su camino abajo, siempre río abajo. Llegó al embalse de Calabazos y allí pudo conocer a los grandes salmones que no conseguían remontar el embalse. Esos salmones de los que también le había hablado Julián el cormorán. Pero siguió río abajo, pasaron algunas semanas y llegó por fin al mar. Quedó maravillado, sorprendido, impresionado. El mar era mucho más de lo que aún le habían explicado. Era inmenso. Se acercó, conoció las divertidas playas y los limícolos, esos pájaros que corretean para arriba, para abajo, seguidos por el vaivén de las olas del mar. Pero tropezóse con un pequeño grumo negro que estaba tapado por las algas y la arena y manchóse un poco el ala de forma tal que le impedía volar. Para colmo, aquella pasta negra intentó lavársela con el pico, pero aquello le intoxicaba, le dolía la garganta. Y entonces, víctima de no poder volar gracias a aquella plasta, que le contó después el cormorán Julián de vuelta, que era chapapote, restos de petróleo de los humanos, pues evitaba volar, lo que hizo que las temidas gaviotas se diesen cuenta y se tirasen a por él. Y tuvo suerte Crispín de poder esconderse entre unas piedras y unas algas, pues esas gaviotas hubiesen dado muy buena cuenta de él. Pasaron los días y Crispín poco a poco fue curándose y limpiándose de aquella terrible plasta negra. Así se fue alimentando de pequeños invertebrados que se ocultaban entre las piedras y las algas. Aquello le parecía una vida muy buena. Y disfrutó largo y tendido contemplando numerosísimos turistas que yacían tomando el sol tendidos en la arena inmensa de la playa. Crispín llevaba ya varios meses a la orilla del mar. Cuando ya al finalizar el verano se encontró a Julián que bajaba del río Narcea para juntarse con sus paisanos del mar. Estaba un poco cansado ya del río y quería otra vez probar pasar el invierno en sus lugares natales del mar. Julián le mandaba recado de sus padres. El padre de Crispín, el mirlo acuático, le dio recado a Julián el cormorán de que le dijese a Crispín que las cosas estaban cambiando ahí arriba en los regatos de montaña, que gentes habían venido y estaban limpiando de basuras los arroyos. Aquello iba mejor. Las gentes de los valles estaban dejando de tirar basura a los ríos. El monte cada vez parecía más verde, el agua más limpia. Parecían venir tiempos mejores para las gentes, para los niños que se bañan en los ríos, para los paisanos que abrievan las vacas en el mismo arroyo. Los plásticos, lavadoras y todo tipo de enseres estaban desapareciendo. Y el torrente de montaña cada vez fluía más limpio y más gozoso. Así que Crispín emprendió de nuevo viaje de vuelta hasta los arroyos que bajan del Cueto de Arbas. Volvió a encontrarse con la garza, hablaron largo y tendido. Parecía que iban más o menos bien las cosas. Y más arriba encontróse por fin con sus padres. Encontróse también con sus pequeños amigos, los chochines. Y encontróse, como no, con los risueños y burlones arrendajos, que otra vez volvieron a reírse de su nombre y de sus aventuras. De todo modo, les parecían imposibles y poco creíbles. Y así Crispín vio que aquello había cambiado. Carolo, el Martín pescador, le contó que un nuevo vecino había llegado al arroyo. Era Flautín. Flautín era un pequeño desmán de los Pirineos, simpático, pero que iba a tener que competir con él por el alimento, pues también gustaba mucho de buscar todas esas pequeñas sabandijas que se cobijan debajo de las ramas y piedras del arroyo.
Menos le gustó a Maruja, la pequeñita salamandra rabilarga, pues Flautín, con su trompa y su impetuoso tropezar yendo y viniendo por las orillas del arroyo, medio cegato, la tenía realmente asustada. Llegó el invierno y todos los animalillos del bosque, incluido Crispín, pasaron momentos muy difíciles. El arroyo bajaba crecido y muy frío, y casi todo el alimento había desaparecido de él. Pero el invierno pasó, y aunque con las fuerzas menguadas y habiendo perdido algunos de sus amigos, Crispín se calentó con los primeros rayos de la primavera, y allí, en los altos del Narcea, conoció a la que sería su pareja, a María Luisa, una pequeña mirla que había nacido el año pasado igual que él. Calentaba el sol cuando hicieron un pequeño nido como el que él conoció cuando nació. Él llevaba el musgo y ella amañosamente iba colocándolo, haciendo una pequeña bola bajo un resalte de un molino abandonado por los hombres tiempo atrás. Pasó el mes de agosto y los hijos de Crispín, 4 en total, crecieron, haciéndose válidos por sí mismos. Los padres, la madre especialmente, María Luisa, les iba diciendo que era hora de independizarse, pues ya estaban bien fuertes y tendrían que ganarse la vida con el esfuerzo de sus alas. Crispín afanosamente se encargó de enseñar bien a sus pequeñajos cómo alimentarse en el arroyo, siempre con el pico contra la corriente, ya que esto les empujaría hacia el fondo del arroyo, costándoles mucho menos al obtener los preciados maragallos. Les habló largo y tendido del gavilán, del azor, del cárabo, que no solía suponer peligro, pues solo salía por la noche. De la garza real, de la que había que desconfiar un poco. De la nutria, que también si se ponía muy a tiro, tenía su peligro. De otros vecinos, como Flautín, el desmán de los Pirineos, que había vuelto otra vez al arroyo. Con la señorial Trucha, todos ellos vecinos y todos bien avenidos. El corzo, que algunas veces se acercaba al arroyo. El escaso gato montés, del que había que separarse, pues algunas veces surgía de imprevisto desde lo más enmarañado de la ribera. Y así, los pequeños hijos de Crispín fueron creciendo hasta que uno de ellos le dijo que quería emprender viaje río abajo.